a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el Gran Canal de Venecia. Volvemos a las aguas venecianas, que es algo que siempre lo llevamos muy dentro y es algo de lo más demandado por los que escucháis los podcasts. Ya me estabais algunos insinuando que hacía tiempo que no hacíamos una incursión por Venecia, aunque la de Nápoles está siendo muy agradecida y muy escuchada, cosa que bueno, uno lo agradece y lo entiende. Cuando el tema propuesto veneciano, como os he dicho, el Gran Canal de Venecia, nos va a llevar, pues como os imagináis, bastantes capítulos, pero nos lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a ver grandes edificaciones, vamos a conocer los personajes que habitaban esos palacios, esas casas, esas grandes espectacularidades con las que nos vamos a encontrar. Vamos a aprender mucho de los personajes que vivieron en ella y nos va a resultar sorprendente porque es que muchos de los personajes son personajes de la música, del arte, de la literatura, que convivieron con Venecia y hicieron de Venecia de alguna manera la fuente y el alma de su inspiración. Por eso Venecia es tan importante. No solo Venecia, también otras muchas ciudades y otros muchos sitios es importante, pero a los que tenemos una cierta sensibilidad veneciana, pues nos tiene totalmente atrapados y no tendríamos vida suficiente para contar todas las historias que suceden en Venecia. Normalmente cuando hablo de Venecia, pues siempre algunos que me conocéis o algunos que me seguís y me escucháis desde hace mucho tiempo, siempre asociáis a muchos de mis conocimientos a las grandes experiencias que he vivido con mi amigo Miquel, que es un adicto veneciano. Si yo soy amante, ese es todavía un paso como si fuera todavía más entregado. Pero la historia del Gran Canal de Venecia que voy a contar no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con otra amiga que es arquitecta y que no he hablado nunca de ella en los podcasts, pero que me ha hablado y me ha contado muchas cosas de Venecia y me ha animado a hacer este podcast. Pero vamos por partes. Para poder centrar la historia tengo que remontarme hace como bastantes años, como 25 años, cuando en Madrid todavía siguen existiendo, aunque no sé si están todos abiertos, había, de entre los muchos que había cuatro lugares míticos de música en directa que se entrecruzaban con la movida, que se entrecruzaban con esa música en directo y con aquella explosión de creatividad que fueron unos años muy duros en Madrid, también marcados en gran medida por la droga, pero que también fueron de una extensísima creación musical, me estoy refiriendo. Y esos sitios eran el Honky Tonky, que está en la misma calle donde yo vivo. Otro era la Sala Clamores, que está también muy cerca, andando no tardo ni 5 minutos. Otro era el Galileo Galilei. Y otro era un sitio que era muy pequeño y donde nos solíamos juntar pues un cierto grupo de personas porque era muy simpático, que era el Segundo Jazz. No es que hubiera el primer jazz, sino que el dueño del pub de donde se hacía la música en directo, pues se llamaba Segundo, pues se llamaba Segundo Jazz, no tiene ningún nombre. A veces parecen unas cosas que son un poco ordinarias, un poco normalitas. Y allí, pues bueno, había un grupo que eran los Diablos
los Diablos Rojos, que luego pasó a llamarse Johnny los Bigudíes. Hemos tenido allí veladas muy simpáticas con mucha gente. Allí conocí y traté muchísimo a Enrique Urquijo a través de el que era líder entonces de Los Secretos, y que desgraciadamente ya murió. Se lo llevó toda lo que fue la oleada de aquella época. Y había un grupo que era un grupo muy había, como si dijéramos, dos grupos de amigos que yo los definiría por su profesión. Un grupo que eran lo de los arquitectos, eran más las arquitectas porque eran mujeres, aunque había algún arquitecto, y otros eran un grupo grande de controladores aéreos, que algunos estaban cruzados con otros por matrimonio. Cuando digo cruzados, esto no es una selección de canarios, sino que estaban emparejados. No tiene nada que marcar. Entonces uno de los arquitectos era un gran seductor, un gran seductor, se llama Diego, no voy a decir sus apellidos, porque igual alguno le conocéis por ahí. Y él era, pues no sé, si queréis tener una imagen de él, con una barba muy arreglada, tipo, me recuerdan a mí los cuadros de estos del general Castro, de estos generales americanos que eran así como muy plantados, ¿no? Y era, ya os digo, era un hombre que causaba honda, vamos a decirlo, voy a decirlo, fijaros si soy adelante, honda impresión en algunas de las amigas comunes que teníamos. Y ese gran arquitecto ahora es un jazzista empedernido que toca el saxo en una de las orquestas del Club de Arquitectos de Madrid, porque ya está jubilado. Entonces se han creado varios grupos de gente que son arquitectos y que tienen grupos para tocar en diversos garitos y tal. Aquí garitos, si me oís de fuera, es en el buen sentido de la palabra. Son bares que no son muy grandes y que a veces tienen actuaciones en directo. Entonces, claro, porque él es también vecino de mi calle y paciente de nuestra clínica y todo ese tipo de cosas, pues conocí a su hija, que es un poco menor que yo, pero no excesivamente menor. Y en la sala de espera, pues en la sala de espera y dentro, aunque los voy cambiando, pues hay algunos cuadros venecianos, pues o del Puente de Rialto, o también hay veces de la Salud, y claro, yo nunca había hablado con ella de mi amor de Venecia. Y me digo, oye, Juan Carlos, ¿por qué tienes tú aquí tantos cuadros de Venecia? Y le digo, pues mira, es que es una cosa que me seduce mucho. Soy un enamorado de Venecia. Y me dice ella, no más que yo. Y le digo, a ver, desarrolla el no más que yo, porque eso puede dar lugar aquí a una lucha dialéctica. Y dice, yo tenía que estar ahora viviendo en Venecia. Y le digo, bueno, pues si tú eres aquí, ella también es arquitecta, pero si tú eres aquí una arquitecta de éxito y tal igual. Dice, mira, yo estuve viviendo 2 años en Venecia y fueron los años más maravillosos de mi vida. Dice, me lo aprendí todo. Y vuelvo. Y cuando estábamos hablando la última vez, esto que os estoy relatando es más pretérito en el tiempo, pero lo último que he hablado con ella, que me la encontré en el banco, bueno, claro, ahora cada vez en el banco, en la caja de ahorros, en el banco, bueno, se puede decir, porque ahora han quedado 3 bancos, pues el Banco Santander, que es al que voy yo. Y cuando estaba allí, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está Venecia? Me dice, está de categoría. Dice, esta ahora en la Bienal de Arquitectura, que fue en el 2021, y me dice, estaba como no te puedes imaginar, había poca gente, quería ver algunos cuadros que habían restaurado, algunas iglesias, y seguimos, siempre que nos encontramos, lo mismo en la fila para comprar pan en el supermercado, en el banco, si tenemos tiempo siempre hablamos de Venecia, no penséis que hablamos del tiempo, tenemos que aprovechar lo que es nuestra sensibilidad de un enclave amado. Y entonces con anterioridad le dije, pues mira, estoy pensando, le dije, una de las veces que hablábamos, ella me hablaba que conocía muy bien Venecia, y yo le dije, mira, las iglesias, hay
no sé si hay 160 iglesias, pero la mayoría, más de un centenar, que son muchas, que son muchas. Esas sí que poco a poco las tengo controladas. Pero le dije, pero mira, hay una cosa con la que me pierdo, es con todos los palacios que hay en el canal, y me gustaría hacer empezar una línea de podcast hablando de los palacios que hay en el Gran Canal, porque me parece que es una cosa muy, muy, muy sugerente, pero no sé si esto va a gustar a la gente. Y ella fue la que me dijo, te les va a encantar, con toda la gente que ha vivido dentro de los palacios le va a encantar. Y me dice, además, yo te voy a decir una cosa, yo me conozco todos los palacios que hay en el canal, en el Gran Canal. Y le digo, Amaya, que esto es imposible, que no te puedes conocer todos los canales del Gran Canal. Y dice, todos. Te puedo recitar uno detrás de otro desde la plaza de San Marcos hasta la estación de ferrovía arriba. Y le digo, ¿cómo te has aprendido tú todos estos palacios? Porque me dijo, sí, sí. Se los conocía a todos, pero no sé si me dijo que eran 135 o 145, una cosa así, ¿no? Un número elevado de edificaciones. Y le digo, ¿y cómo te lo aprendiste? Y me dice, por miedo. Y digo, ¿cómo que por miedo? ¿Qué te iba a salir? Con la aguerrida que eres tú, ¿te iba a salir un fantasma por la ventana de alguno de los palacetes, o era algún nigromante de los que habitaron más de uno de los sitios? Y me dice, no, por miedo a mi padre. Y yo, por miedo a tu padre, pero si tu padre es un bendito. Y dice, sí, mira. Me dice, te voy a contar. Yo tenía, claro, cuando ella vivía en la parte alta de los que conocéis Gran Canal, en la parte alta de Canarrecho, donde está el gueto judío, donde están todas esas cosas, ¿no? Pero se movía mucho y tenía no me dijo cómo, tenía una canoa, yo no me dijo si era de su amigo, si era suya, si era de su amigo, de los vecinos, tampoco me tenía que contar sus intimidades venecianas, porque ahora es una señora ya con unos hijos ya, que son como castillos, yo no sé si estarán cerca de la universidad o no andarán muy lejos. Y me dijo, yo tenía una canoa y me movía por todo lo que era el Canal Reggio. Y claro, en verano, pues eso está muy bien, pero en invierno, cuando se echaba la niebla, no se veía nada. Y claro, íbamos de fiesta, igual por la tarde no había niebla, pero volvía yo sola con la canoa por la noche y entraba en el Gran Canal y claro, no sabía dónde estaba. Y mi miedo era darme contra alguna de los postes que hay para atar las góndolas o los aquataxis y que tuviera que fuera al fondo del canal y tuviera que venir mi padre a rescatarme o a pagar los daños que había hecho, que bastante con que me pagaba la carrera y la estancia aquí en la Universidad de Venecia. Entonces, para saber exactamente dónde estaba, pues me fui aprendiendo cuál era el primero, el segundo, y cuáles había en un lado y había en el otro. Mi miedo también era, decía, a veces bajaban por la noche, al anochecer y al amanecer. Cuando entendéis anochecer, amanecer, quiere decir que mi amiga se movía en horas esquivas. Entonces había unos lanchones muy grandes que eran los que llevaban la basura, que dice, esos iban pitando cada rato, pero no te hacían caso. Y había días que a un metro de la punta de la canoa, dice, no veías nada. Yo no conozco la niebla veneciana, Algunos de mis amigos que me están oyendo sí que la conocen y saben que es cerrada y hay que andar con cuidado, porque si no das un mal paso y acabas en el Gran Canal. Me dice, me los aprendí todos, me los sabía de memoria. Podía subir con la canoa de día con los ojos vendados, que te sabía dónde tenía que girar, dónde me tenía que mover y cómo llegar hasta el final del todo. Y me dice, así que si yo aprendí a subir y bajar por el Gran Canal, conociéndome todos los palacetes y todos los palacios, dice, ¿cómo tú no vas a poder explicar a tu gente o a tu público lo que es el Gran Canal? Y a ello vamos, a ver los palacios del Gran Canal, a hacer una aproximación de lo que es en el Gran Canal y a disfrutar de lo que es
la Gran Venecia que siempre nos sorprende. Bueno, el Gran Canal es el canal principal que corre a través de Venecia. Lo más probable es que fue el lecho de un río que llevaba el agua hasta el mar y ahora recorre un camino sinuoso que tiene el aspecto de una S invertida dentro de lo que es el centro de la ciudad y lo divide en dos grandes áreas. Cada una está compuesta por 3 sestieri, que son los barrios, y que es como se les llama a los barrios en Venecia, y a la orilla derecha la llaman de Citra y a la margen izquierda se le denomina de Ultra. O sea, es la manera de distinguir un lado y el otro. Y en estas aguas pues se reflejan los edificios más prestigiosos para cuya posición los venecianos contendieron y competieron de alguna manera. Igual la palabra es más competir por buscar las mejores ubicaciones y confiaron a los arquitectos más famosos de varias épocas la tarea de diseñar y de construir muchas veces el edificio más alto, el más majestuoso, el más hermoso, el más estilístico de alguna manera hablando y el más moderno para los diversos periodos en los que fueron construidos. En 1495 el embajador de Francia, que era Filippo de Commigny, arribó a Venecia viajando por el Gran Canal en góndola y en el relato de su visita a la ciudad escribió: es la calle más hermosa que creo que existe en el mundo. Está flanqueado por los edificios más bellos y recorre toda la ciudad. Los edificios son grandes y altos, en buena piedra. Los viejos están pintados, los otros están construidos en los últimos 100 años, tienen una fachada de mármol blanco de Istria que brilla a 100 millas de distancia, y también tienen algunos bloques de pórfido y de serpentina en las fachadas, que le dan un aspecto increíble. 1495, Filippo de Commigny, y ahora estamos nosotros, que con nuestra canoa, o con nuestro vaporeto, o con cualquiera de los medios, vamos a ir subiendo lo que es el Gran Canal, porque este es un viaje que lo vamos a hacer por el agua, viendo las puertas de agua, que son los portales que estos palacios tenían a lo que era la calle acuática. Después de varias décadas e incluso siglos, los diversos palacios de Coduzzi, de Sansovino, de Scamozzi, de Longueña, de Serlio, han tenido éxito en la planificación de la construcción, dando de esta magnífica manera una espléndida sucesión de edificios que en una visión general no pueden dejar de sorprender a cada persona y nos hacen seguir lo que es el arte y seguir esta belleza arquitectónica y artística. El Gran Canal hoy está cruzado por 4 puentes. El más antiguo es el de Rialto, que se construyó en 1591, y solo en 1848 el segundo puente que cruza el canal principal de Venecia, que es el puente de la Academia, que está hecho como en madera, que es una cosa provisional de la cual yo ya os hablaré. Después se hizo en el año 1933 el ponte degli Scalzi a ferrocarril, que es el puente que llegaba a la estación que entra dentro de Venecia, y luego en 2008 se completó el puente de la Costituzione, como se le conoce al puente de Calatrava, del nombre que tiene el nombre del arquitecto catalán que lo ha diseñado y que está teniendo problemas porque la gente se patina, bueno, el mantenimiento luego cuesta un montón. En fin, no me voy a meter en el mundo de los arquitectos, que para eso ya están Diego padre y Amaya hija. Bueno, a continuación pues voy a empezar a contaros todos los edificios que se reflejan en el Gran Canal, uno frente a otro, uno en la parte derecha y otros en la parte izquierda, empezando desde la punta de la Dogana, continuando por el puente de la Academia, el puente del Rialto, y acabaremos al final
frente al puente de la Constitución, del cual no voy a hablar. ¿Qué es con lo primero que nos encontramos? ¿Por dónde podemos arrancar? Pues tenemos que empezar en el vacino de San Marcos, que es esa parte de extensión de agua más ancha donde ya se ha acabado el canal, que da al Palacio Ducal y que da a la piazzetta de San Marcos. Desde la antigüedad, la cuenca de San Marcos fue el punto de llegada de convoyes de barcos que navegaban por el mar Mediterráneo trayendo todo tipo de mercancías a Venecia y transformando lo que antes era un lugar inhóspito, porque en Venecia era un pantano antes, era una magnificencia sin igual en el mundo. Y de hecho todo el mundo intentó copiar este enclave. Pero al estar donde está, al estar dentro del agua, nunca podrá ser como el original. Llegaron los grandes barcos y fue grande el asombro que tenían los recién llegados al ver, aun a bordo del buque, desde aquel enjambre de pequeñas embarcaciones que se movían con un solo remo, en este lugar rodeado de magníficos palacios, grandes iglesias, dominado por la imponente masa del Palazzo Ducale, que estaba flanqueado por ese brillo dorado que tiene detrás la Basílica de San Marcos, por la majestuosidad y por la altura del campanile, con una sólida construcción de allí que está la casa de la Modella. Este es el lugar que Guardi, que es uno de los que mejores plasma toda esta en pintura, todo lo que es este lugar, tomó como escenario para lo que fue la mayoría de sus pinturas, que en el fondo era también para representar el poder de la Serenísima. Cuando llegaron a él frente a los representantes de otros países, quienes eran escoltados por el Bucintoro, que era el barco del Gran Duque, para llegar al Molo y acceder a las oficinas donde estaban los contratos gubernamentales en los que se estipulaban los importantes impuestos económicos o se redactaba un pacto para acabar con una beligerancia, porque Venecia siempre estuvo metida en muchas guerras, y como el que firmaron Venecia ante el Papa Alejandro III y el emperador Federico Barbarroja, fechado en 1177 en la Basílica de San Marcos, gracias a lo que era la habilidad diplomática de la Serenísima. Pues empezamos a subir y tenemos, tomando en primer lugar la ribera derecha, tenemos la Zecca, que era la casa de la moneda, era el cofre de la República donde se guardaban las materias primas para la forja de la moneda, el oro, la plata, el cobre y obviamente los cofres con las monedas recién producidas o recién acuñadas. Como entendemos que el fuego se usó para fundir metales y se usa para, bueno, ahora ya esto ya es más sofisticado, ¿no? El edificio está completamente construido en piedra, sin postes ni madera para que de ninguna manera pudieran poner en peligro el tesoro de Venecia. O sea, que hubiera un incendio y se terminara fundiendo las monedas y vertiéndose al canal, si hubiera sido todo de madera. Pero esta arquitectura es severa y sencilla, con unas formas clásicas, con una importante fachada en el molo, en lo que es la parte del puerto, con sillería en la planta baja y arcos dóricos en el primer nivel y arcos jónicos en el segundo. Es un edificio cuadrado con un patio en el centro, cerrado por los cuatro lados por arcadas, y en el que había una boca de pozo especialmente diseñada por Sansovino, con una estatua de Danese Cataneo, que representaba a Apolo portando las varillas de oro. El monumento real se encuentra actualmente en Ca' Pesaro, en San Estai, que lo veremos cuando ya vayamos subiendo. En la ribera derecha también están los jardines reales, que la historia de los jardines reales se remonta al plan de Napoleón para reformar el área de la Biblioteca Marciana. Y en 1806, tras la designación por Bonaparte y el virrey el virrey Eugénie de Bunegé de la
procuratoría o la procura nueva en el Palacio Real, el arquitecto Giovanni Antonio Antolini realizó los primeros proyectos para la residencia que iba a ser equipada con un jardín que diera al agua, que se instalaría en un terreno, como os digo, con vistas a la cuenca de San Marco y ocupado por los Granai de Terranova, un edificio gótico construido en 1340 y utilizado una vez como arrendamiento para el mercado de trigo y para pequeñas tiendas. Y con la caída de Napoleón y el regreso de los austríacos a Venecia, los jardines reales fueron objeto de nuevas intervenciones. El lado hacia la laguna se enriqueció con la construcción de un invernadero en el puente que da hacia de la Casa de la Moneda, y en el lado opuesto una elegante casa de café diseñada en estilo neoclásico por Lorenzo Santi entre 1815 y 1817, y se construyó un puente levadizo sobre el río Min para conectar los espacios verdes directamente con la Procuraduría. Para la Procuraduría es el gran palacio que en su parte interior da lo que es la plaza de San Marcos, con el fin de, como os digo, de usarse como jardín del Palacio Real, con un paseo por el agua, para darlo de alguna manera. En 1857, la avenida a lo largo de la orilla fue separada de los jardines y abierta al público por voluntad del archiduque Fernando Maximiliano, mientras que los jardines permanecieron para uso exclusivo de la corte. Y en 1872, para permitir el acceso desde la pequeña plaza de San Marcos, se construyó un nuevo puente de hierro de alambre sobre las aguas del río de la Checa. Y en el año 1893, el puente entre el jardín y el palacio fue reemplazado por, como os he dicho, por un nuevo puente levadizo de hierro diseñado por el ingeniero Filippo Levazzari. A finales del siglo XIX se construyó una pérgola con una estructura de acero fundido que constituye uno de los principales elementos de la arquitectura de los jardines. El 23 de diciembre de 1920 los jardines reales ya estaban totalmente abiertos al público y entregados al beneficio, y el jardín cayó gradualmente en desuso, tanto que en el 2014 el Estado de Italia, que lo posee, decidió concederlo a lo que se llama Fundación de Jardines de Venecia Onlus durante 19 años para garantizar la recuperación y restauración de los propios jardines, más que todas las estructuras que contienen ellos, que las financia, porque he visto yo por ahí los letreros de Generali Seguros, y está a cargo de un arquitecto llamado Pablo Perjone, porque ahí la influencia de estos países de lo que era la antigua Yugoslavia en Venecia se nota mucho. Y con la caída de la República, la Checa, la Casa de la Moneda, fue suprimida en el año 1870 y el local se incorporó a lo que es la Biblioteca Marciana, convirtiéndose la corte en una magnífica sala de lectura, una sala con unas grandes cristaleras que da hacia el exterior. Este es uno de los grandes inicios, de los grandes arranques. Hoy en día, tanto los jardines como esta parte es un sitio magnífico. Es un sitio todavía que mantiene mucho bullicio, porque como si dijéramos hay una acera, hay una calle que pasa por delante de estos edificios y va a distintos embarcaderos, pues la gente usa mucho, porque hay una especie como de aglomeración típica en la plaza de San Marcos, pero más que ir hacia esta parte, si nuestra espalda estuviera dando a la plaza de San Marcos, esta parte sería la parte de la derecha, pero la gente tira más hacia la parte de la izquierda, que es donde está el puente de los Suspiros y una parte como más ancha y más abierta, que es hacia donde normalmente las caballerías turísticas, como digo yo, pues son llevadas en
intensa procesión para recordar y para recorrer los grandes puntos, los grandes enclaves venecianos. Y aquí nos quedamos en la ribera derecha, empezando a subir por el Gran Canal de Venecia, esperando que os haya gustado. Juan Carlos González, Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.